San Esdras. Cada 13 de julio, la Iglesia Católica recuerda a San Esdras. Martirologio romano. Conmemoración de San Esdras, sacerdote y escriba, que, en tiempo de Artajerjes, rey de los persas, habiendo regresado desde Babilonia a Judía, congregó al pueblo que estaba disperso y puso gran empeño en estudiar, llevar a la práctica y enseñar la ley del Señor en Israel. Breve biografía. Esdras es un famoso sacerdote y escriba relacionado con la restauración de Israel después del exilio. Las principales fuentes de información sobre su vida son los libros canónicos de Esdras y Nehemías. Hay un grupo de escritos apócrifos que se refieren a él, pero apenas se puede confiar en ellos, puesto que más bien relatan los cuentos legendarios de una época posterior. Esdras era de ascendencia sacerdotal, perteneciente a la línea de Sadoc. Él se llama a sí mismo hijo de Seraías, una expresión que muchos entienden en un sentido amplio, presuponiendo que Seraías, el sumo sacerdote del que habla 2R y Yes 25, 18-21. Era uno de los ancestros de Esdras. Sin embargo, se le conoce más bien como el escriba que como el sacerdote. Él era un hábil escriba en la ley de Moisés y por consiguiente especialmente cualificado para la tarea para la que estaba destinado entre su pueblo. Entre las cuestiones relacionadas con la historia de la restauración judía, una de las más discutidas es la relación cronológica de la obra de Esdras con la de Nehemías. Muchos expertos bíblicos aún se agarran a la postura sugerida por el orden tradicional del texto sagrado y colocan la misión de Esdras antes que la de Nehemías. Otros, entre los que podemos mencionar al profesor Bano Onaker de Lovaina, Drive the Chain en Inglaterra y el profesor C. F. Kent en América, para eliminar las numerosas dificultades que surgen de la interpretación de las fuentes principales de esta historia. Afirman que la misión de Nehemías precedió a la de Esdras. La primera de las opiniones sostiene que Esdras llegó a Jerusalén alrededor del 458 a.C. y que la primera llegada de Nehemías fue en 444 y la segunda en 430 a.C. Y según la opinión contraria, la misión de Esdras pudo haber tenido lugar tan tarde como el año 397 a.C., sea como fuere, como aquí solo nos concierne Esdras, nos limitaremos a resumir los principales rasgos de su vida y obra, sin tener en cuenta los problemas que conlleva, veis con haberlos mencionado. Ya habían pasado muchos años desde que se había autorizado a los judíos a volver a Palestina. Entre dificultades y obstáculos, la comunidad restaurada se había asentado de nuevo en su antiguo hogar y habían construido un nuevo templo. Pero su condición, tanto desde el punto de vista político como religioso, era muy precaria. Irritados bajo la opresión de los sátrapas persas, se habían vuelto indiferentes y habían dejado de observar la ley, desde Babilonia, donde era bien conocido este estado de cosas. Esdras deseaba ir a Jerusalén y utilizar su autoridad como sacerdote e intérprete de la ley para restaurar las cosas a una condición mejor. Gozaba del favor de la corte del rey persa y no solo obtuvo permiso para visitar Judía, sino además un edicto real que le investía de amplia autoridad para realizar su propósito e importante ayuda económica del tesoro real. El rescripto, además, les ordenaba a los sátrapas de más allá del río que ayudaran a Esdras con liberalidad y decretó que todos los oficiales del templo judíos estuviesen exentos de impuesto, contribución o peaje. Y que tú, Esdras, nombra jueces y magistrados para que juzguen a todo el pueblo que está más allá del río. Finalmente, la ley de Dios y la ley habrían de tener severas penas para exigir su cumplimiento. El edicto permitía a todos los judíos que quisieran volver libremente a su país a que así lo hicieran. Unos 1.800 hombres, incluidos algunos sacerdotes, levitas y natineos, salieron con Esdras desde Babilonia y después de 5 meses llegaron a salvo a Jerusalén, donde se habían arraigado abusos que habían sido desatendidos durante largo tiempo. Esdras se dio a la tarea de corregirlos una vez que hubo depositado en el templo el oro y la plata que habían traído desde Babilonia y que hubo ofrecido sacrificios. La primera tarea que emprendió fue ocuparse de los matrimonios mixtos. Ignorando la ley de Moisés, muchos, hasta los dirigentes judíos y sacerdotes, se habían casado con las habitantes idólatras del país.
Horrorizado por el descubrimiento de estos abusos cuya magnitud probablemente había sido desconocida para Esdras hasta entonces, manifestó sus sentimientos en una oración que impresionó de tal manera al pueblo que Sequenías, en sus nombres, propuso que los israelitas despidieran a sus esposas extranjeras y a los hijos tenidos con ellas. Esdras aprovechó la oportunidad y consiguió de la congregación un juramento de que cumplirían con esta proposición. Los príncipes y los ancianos reunieron una asamblea del pueblo, pero el asunto no pudo ser zanjado fácilmente, por lo que se nombró una comisión encabezada por Esdras para solucionarlo. La comisión se reunió durante 3 meses, al final de los cuales las esposas extranjeras fueron despedidas. No se nos dice cuál fue el resultado de tan drástica medida. Las memorias de Esdras se interrumpen aquí. Tampoco sabemos si una vez cumplida su misión volvió a Babilonia o se quedó en Jerusalén. Lo volvemos a encontrar en Jerusalén en la lectura de la ley que tuvo lugar después de la reconstrucción de las murallas. Sin duda este hecho había despertado el entusiasmo del pueblo y para cumplir con la demanda popular, Esdras trajo el libro de la ley. En el primer día del 7º mes, se celebró una gran concentración en la calle que hay delante de la Puerta del Agua para leer la ley. Esdras, subido en una plataforma, leyó el libro en voz alta desde la mañana hasta el mediodía. Al oír las palabras de la ley que habían transgredido con tanta frecuencia, la congregación rompió en lamentos poco apropiados para la santidad de aquel día. Así que Nehemías disolvió la asamblea. Esdras retomó la lectura al día siguiente y encontraron en la ley las directrices para la fiesta de los tabernáculos. Así que se dieron los pasos necesarios para la debida celebración de esa fiesta, que debía durar 7 días, desde el día 15º hasta el 22º de Tishri. Esdras continuó la lectura pública de la ley cada día de la fiesta. Y 2 días después de terminada, se mantuvo un ayuno muy severo, y se levantaron y confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Fue una buena oportunidad para renovar solemnemente el pacto entre el pueblo y Dios. Este pacto comprometía a la comunidad a la observancia de la ley, a la abstención de matrimonios con paganos, a guardar cuidadosamente el Sebat y las fiestas y a las distintas regulaciones acordadas para el cuidado del templo, sus servicios y el pago de los diezmos. Los príncipes, levitas y sacerdotes lo leyeron formalmente y fue firmado por Nehemías y representantes escogidos de los sacerdotes, por extraño que parezca. El nombre de Esdras no aparece en la lista de los que la subscribieron. En adelante no vuelve a hacerse mención de Esdras en la literatura canónica. No se habla de él en relación con la segunda misión de Nehemías a Jerusalén, y esto ha llevado a muchos a suponer que podía haber fallecido. De hecho, tanto el lugar como la fecha de su muerte son desconocidos, aunque en las orillas del Tigris, cerca del lugar donde se une con el Éufrates, hay un monumento que se alega es la tumba de Esdras. Durante siglos ha sido un lugar de peregrinaciones para los judíos. El papel de Esdras en la restauración de los judíos después del exilio dejó una impresión permanente en las mentes del pueblo, lo cual se debió a que, en adelante, la vida de los judíos discurrió por los cauces trazados por él y de un modo que, en lo esencial, nunca se separó. Hay probablemente una gran parte de verdad en la tradición que le atribuye la organización de las sinagogas y la determinación de los libros consagrados como canónicos entre los judíos. La actividad de Esdras parece haber ido aún más lejos. El Talmud le atribuye haber compilado su propio libro y las genealogías de los libros de las crónicas hasta su propio tiempo. Sin embargo, especialistas modernos difieren ampliamente respecto a la extensión de su trabajo literario. Algunos lo ven como el último editor del Hexateuco, mientras que, por el contrario, otros dudan de que tomara parte en la composición de Esdras, Nehemías y Crónicas. Sea como fuere, es cierto que nada tuvo que ver en la composición de los llamados tercero y cuarto libros de Esdras. Como ocurre con muchos hombres que han jugado una parte importante en las épocas trascendentales de la historia, con el curso del tiempo, la personalidad y actividad de Esdras asumió en las mentes del pueblo proporciones gigantescas. Esta leyenda se mezcló con la historia y proveyó para completar la escasez de datos que hay sobre su vida.
Se le vio como un segundo Moisés y se le atribuyeron todas las instituciones que no se le pudieron atribuir a Moisés. Según la tradición judía, restauró de memoria una gesta poco menos que milagrosa todos los libros del Antiguo Testamento, los que se creía habían perecido durante el exilio. Asimismo sustituyó al copia la Sagrada Escritura, la antigua escritura fenicia por el alfabeto aún en uso, hasta la Edad Media, incluso el Renacimiento. Continuó creciendo la cosecha de logros legendarios atribuidos a él. Entonces se le aclamó como organizador de la famosa Gran Sinagoga, cuya existencia misma parece ser un mito, y como inventor de los signos vocales del hebreo.